Hola, hola, bienvenidos. Miércoles otra vez me toca a mí compartir una reflexión, pero antes de entrar a lo que quiero compartir con vos, quiero pedirte que allí donde estés apartes toda distracción para este tiempo. Vamos a dedicar, y te recuerdo esto, tenemos que dedicar este tiempo, lo tenemos apartado, consagrado para juntos como iglesia, como comunidad cristiana central, orar. Si bien no estamos en un mismo lugar físico como estábamos antes, estamos conectados y en un mismo momento podemos tener nuestro culto de oración, en un mismo espíritu, orando y hablando lo mismo. Es por eso que te pido que quites toda distracción de tu alrededor. Si estabas pensando en qué vas a cocinar, en qué vas a cenar, deja eso para después. No es tan importante como este tiempo, como estar en la presencia de Dios. Siempre te digo, y hace rato que no te lo repito, es que lo más importante del tiempo de oración es estar en la presencia de Dios. Si es importante para vos estar en la presencia de Dios como lo es para mí, entonces todo lo demás tiene que quedar de lado. Aparta el celular, a no ser de que me estés viendo por el celular. Quita las notificaciones o no te pongas a responder WhatsApps ahora mientras estás escuchando esto. No te pongas a ver las historias de Instagram, a compartir fotitos. Eso no es importante, déjalo para después, es una estupidez comparado con estar en la presencia de Dios. Eso y tus preocupaciones y no sé a cuánto se fue el dólar blue y si se extiende o no se extiende la cuarentena, deja todo eso de lado y concentrémonos en lo importante. Eso es el intencional que te venimos hablando hace tiempo. Yo sé que cuesta porque el día a día te va llevando a eso, pero ahora te pido que lo dejes de lado. Y quiero que hagamos un ejercicio. Si tenés tu celular a mano, lo vas a usar, pero no para responder los mensajes ni para ver los estados de Instagram o los videos de TikTok y todo eso, que algunos están buenísimos, sino que en la aplicación de la Biblia puedas, ahí en la lupita de buscar, busques la palabra miedo. Yo ya lo tengo acá preparado, pero búscalo ahí y me vas siguiendo. Más o menos va a ser similar el orden de lo que vamos a leer. Pero si pones la palabra miedo, salen muchísimos versículos de la Biblia que hacen referencia al miedo. Yo te voy a ir leyendo algunos, pero en la versión NTV, como siempre. Por ejemplo, lo primero que me sale a mí cuando yo pongo miedo es el versículo que está en Isaías, capítulo 41, versículo 10. Te lo voy a leer. Dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi derecha victoriosa. Después me figura Josué 1:9, muy conocido. Mi mandato es, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Después vamos a buscar otro, Salmo 56:3, que es tremendo. Pero cuando tenga miedo, dice el salmista, en ti pondré mi confianza. Lo voy a leer de vuelta porque me encanta lo que dice acá. Pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Podemos leer Juan 6:20, que lo hemos leído en las series que hemos visto últimamente. Dice, pero él exclamó, no tengan miedo, yo estoy aquí. Podemos ir primera de Juan 4:18, conocido también. En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado, tengo problemas con la ex hoy, que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Juan 14:27, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Y así podemos leer muchísimos más. Es más, si van buscando para abajo, aparecen muchos versículos que hacen como referencia al miedo. Y había uno más que me gustaría, Proverbios 3:24, otro conocidísimo. Puedes irte a dormir sin miedo, te acostarás y dormirás profundamente. Bueno, podemos buscar muchísimos más. Pero me llama la atención y mi pregunta es ¿por qué miedo? Es más, después lo voy a googlear, lo podría haber googleado cuántas veces se repite la palabra miedo
en la Biblia. Si lo googlean ahí les va a salir, son muchísimas, ya lo estamos viendo. Y pensaba justamente en esto últimamente, porque si hay algo que se está viendo hoy en día es el miedo. La gente está con miedo. Miedo en esta situación de pandemia, de este virus. Miedo a que si le agarra este virus, qué síntomas van a tener. Miedo es si llegan a necesitar un respirador y no va a estar disponible. Miedo a la economía, miedo a no llegar a fin de mes, miedo a perder seres queridos, miedo a enfrentar este tipo de pérdidas, seres queridos, vecinos. Hablas con varios y te dicen, uy, me viene pegando en el palo. Gente con miedo. En el lugar donde yo trabajo, la gente en el trato con la gente te das cuenta que tiene miedo. Otros más, otros menos. Pero hay algunos que llegan tapados y con una exageración en cuidados por miedo. Hay algunos que te llaman por teléfono y te dicen, mira, ustedes tienen todos los cuidados allí donde trabajan porque viste que el virus que hay atrás de eso, miedo. Pero me llama mucho más la atención que muchos cristianos, gente que conoce la verdad, gente que ha predicado acerca del Señor, gente que predica normalmente, gente que enseña, gente que se congrega, que ha participado, que se ha capacitado, gente que teme a Dios, hoy en día está con miedo. Me enteré del caso de un pastor también que, no voy a decir el nombre porque no tiene sentido, no es la gracia, sino que se contagió del virus y tenía miedo, estaba paralizado por el miedo. Y me pregunto yo, ¿por qué nosotros como cristianos podemos caer en esto? Y es justamente porque el ser humano tiende a movilizarse por miedo. El miedo está común en cada uno de nosotros, está continuamente, incluso en las decisiones que tomamos. Hay muchas decisiones que tomamos por miedo y no hay peor consejero que el miedo al momento de tomar decisiones. Pero me hace preguntar, ¿dónde está nuestra fe? ¿A dónde estamos mirando? Todas estas series de mensajes han tenido como común denominador, las últimas que hemos visto, justamente dejar de lado el miedo. ¿Por qué? Porque debemos poner nuestra mirada en Dios. De hecho, hemos visto y experimentado muy de cerca en la congregación casos donde no había solución y Dios obró milagros. ¿Qué es lo que tiene que hacer ese milagro en vos? Y tiene que inyectarte fe, tiene que volver a enfocar tu corazón, tu mirada al cielo. ¿Por qué? Porque Dios es capaz de hacer muchísimas cosas más. Dios es más grande que este virus, así que no tengas miedo del virus. Dios es más grande que esta crisis económica, no tengas miedo. No quiere decir que no te preocupes, que no hagas nada. No, y tampoco estoy haciendo una apología de, no sé, o estoy haciendo un mensaje anti-cuarentena, ni que no negacionista del virus, para nada. Tengo mi opinión personal con respecto al manejo de la cuarentena, no es el sentido. Creo que ese virus evidentemente existe, no lo niego. Tengo respeto y tengo los cuidados necesarios por el tema del virus, pero no me paraliza. No me paraliza porque yo vivo en la promesa de Dios de que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. Entonces, ¿cuál es la idea de esta reflexión? ¿Y qué tiene que ver con nuestro tiempo de oración? Justamente esto, ¿en quién confiamos? Porque nuestra oración va dirigida a un Dios que es todopoderoso, que es omnisciente, que es omnipresente, que es eterno, que es perfecto. A ese Dios estamos orando, a ese Dios debemos volcar nuestra preocupación. Te leí un salmo recién que decía, cuando tengo miedo, en ti pongo mi confianza, decía el salmista, lo estoy parafraseando. Entonces, no te digo que no tenés que tener miedo, te estoy diciendo que en la misma palabra está la solución a ese miedo. Te está invadiendo el miedo, poné tu confianza en Dios. Te está invadiendo el miedo al virus, poné la confianza en Dios. Te invade el miedo a la crisis económica, poné tu confianza en Dios. Dios va a hacer milagros, Dios está haciendo milagros, Dios se está moviendo, Dios no está en cuarentena. Así que en este tiempo quiero que ores y oremos juntos a ese Dios que supera nuestro entendimiento. Que podamos vivir confiadamente, podamos seguir disfrutando la vida, porque la vida no se acaba acá. Es más,
esto va a pasar. Así que seguí viviendo, seguí respirando, seguí proyectando, seguí teniendo los cuidados que tengas que tener, pero seguí soñando, seguí esforzándote por ser cada vez más parecido a lo que Dios quiere que seas. Porque la gracia de la vida en Dios es ser, no necesariamente hacer. Eso da para otro mensaje. Así que solamente eso. Oremos confiadamente, entremos confiadamente al trono de la gracia. Dios ya hizo el sacrificio. Así que viví sin miedo. Fue la última serie. Confía en el Señor. Mantenete cerca del Maestro. Y recordá que nuestra actitud hacia el problema es la que debemos cuidar. Es más, ahora recién estaba pensando. Se me fue, era una frase. Bueno, ya cuando en algún otro momento me acordaré. Esto. El miedo, y esto se lo escuché a Facundo Manes. No sé si es hermano en Cristo o no, pero es un científico muy reconocido. Y él decía, el miedo baja las defensas. Entonces, hay incluso una explicación biológica para vivir sin miedo. Así que Dios te bendiga, que tu confianza y tu fe siga creciendo. Como hablábamos el miércoles pasado, que tu fe no caiga, sino que sea probada. Y esto es una circunstancia en la que nuestra fe está siendo probada. Así como el oro se purifica con el fuego, la fe es probada a través de las circunstancias. Así que no aflojes, no bajes la mirada. Estamos todos en esta y oremos por nuestro país, oremos por nuestra nación, oremos por nuestra ciudad, oremos para que Dios se manifieste y se haga su voluntad por sobre todas las cosas, porque la victoria es del Señor. Y como decía el pastor Omar el fin de semana, las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Que Dios te bendiga.